Buenas y santas, queridos hermanos. Seguimos reflexionando acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y estamos con este capítulo 2 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que nos habla acerca del pueblo de Dios. Un pueblo sacerdotal, un pueblo profético. Hoy podríamos añadirle una palabra que nos va a sonar bastante. Un pueblo católico. Algo que está en el credo, ¿no? El credo largo, ese que solemos rezar a veces en la misa, donde decimos: creo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. De las 4 notas, la que nos llama menos la atención es justamente la de católica, ¿no? Porque estamos acostumbrados, es el nombre con el cual nos conocen, y a veces nosotros pensamos que es solamente un nombre, como un sobrenombre que nos han puesto porque, bueno, había que decir de alguna manera y entonces estaba de moda en algún momento ese nombre y se nos puso. No, no es un nombre de la iglesia. Es una de las notas características, algo que habla de lo que es la iglesia en sí. No vamos a hablar de los católicos, sino de la catolicidad de la iglesia. El número 13 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium se detiene a analizar esta característica justamente de la iglesia. ¿Qué significa católico? Primera pregunta que podríamos hacernos, ¿no? La palabra católico significa universal, en el sentido según la totalidad, según la integridad. La universalidad, entonces, ¿no? Y podemos decir así: la iglesia es católica en un doble sentido. En un doble sentido. Es católica, primero, porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica, diría San Ignacio de Antioquía, que fue allá por el año 100, el primero que usó esta expresión. Allí donde está Cristo Jesús, está la iglesia católica. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo, que está unido a su cabeza, según dice tan lindo San Pablo en la carta a los Efesios. Lo cual quiere decir que en ella, en Cristo, está, mejor dicho, a partir de Cristo, en ella, en la iglesia, está la plenitud de los medios para salvarse, de la salvación que Él ha querido dar. ¿Cuáles serían? La confesión de la fe recta y completa, la vida sacramental íntegra, el ministerio ordenado en la sucesión apostólica. Hay 3 características que ya nos vamos a detener y que hablan justamente de esa catolicidad que está completo. La iglesia, en este sentido fundamental, era católica ya el día de Pentecostés y lo será siempre hasta el momento en el cual Cristo venga en gloria rodeado de los ángeles a juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, hasta, palabra técnica, la parusía, los tiempos finales. En primer lugar, entonces, la catolicidad de la iglesia tiene que ver porque Cristo está presente en ella. Y en segundo lugar, es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad
del mundo. Es tan linda esa expresión que está al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19. Vayan por todo el mundo, anuncien a todas las gentes. Vayan por todo el mundo, todas las gentes. Es la misión, misión universal, misión católica, justamente que tiene la palabra. Si queremos resumir estas dos cuestiones, para poder distinguirla con dos palabritas, podemos hablar de la catolicidad cualitativa y cuantitativa. A ver, cualitativa viene de cualidad, cuantitativa viene de cantidad. La catolicidad cualitativa hace referencia a la doctrina, al culto, a la acción salvadora, a la fuerza y a los dones del Espíritu Santo. En el próximo programa les prometo que vamos a detenernos especialmente en esa catolicidad cualitativa. Yo hoy sobre todo quiero reflexionar, de la mano del concilio, sobre esta otra característica de la catolicidad, la cuantitativa. Quiere decir que está referida a la totalidad del mundo, a la totalidad de la humanidad. Entendido esto desde un doble punto de vista. La totalidad en el espacio que se cubre, es decir, en el mundo, pero también, ojo, muy importante, la totalidad en el tiempo. A la sucesión del tiempo se le dice historia. La catolicidad, entonces, en la historia. Decía la Lumen Gentium en el punto 13, todos los hombres están llamados a formar parte del pueblo nuevo de Dios, por lo cual este pueblo, siendo uno y único, debe abarcar el mundo entero y todas las épocas para cumplir los designios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana y determinó congregar en la unidad a todos sus hijos que estaban dispersos. Y hay una cita al final de Juan 11:52. Fíjense, ¿no? Este llamado entonces a todos los hombres, a todo el mundo y de todos los tiempos. Esa doble dimensión entonces que tiene la catolicidad cuantitativa, que ya vamos a desarrollar más en extenso. Hablamos de la catolicidad cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, de cantidad. Se hacía una referencia en el comienzo del punto 13 del concilio de la Lumen Gentium, que decía que todos los hombres estaban llamados a formar parte de ese nuevo pueblo de Dios. Este pueblo nuevo que debe extenderse, decía, a todo el mundo y en todos los tiempos. Dos características que tienen que ver con la parte geográfica, a todo el mundo, pero tiene que ver también con la historia, en todos los tiempos, en todos los tiempos. Esa catolicidad entonces que nos hace ver y nos hace descubrir esa acción de Cristo en la iglesia, no en un momento determinado, allá a lo mejor al comienzo de la iglesia, o a lo mejor en algunos momentos de esplendor de la Edad Media, o qué sé yo, el siglo pasado con el florecimiento de los movimientos. No, dice, en todos los tiempos, esa catolicidad, esa presencia de Cristo a través de la iglesia, y esa iglesia que justamente es católica porque se extiende a lo largo
de todos los tiempos. Sigue diciendo el concilio: así pues, el único pueblo de Dios está presente en todas las razas de la tierra, pues de todas ellas reúne sus ciudadanos, y estos lo son de un reino no terrestre, sino celestial. Todos los fieles dispersos por el orbe comunican con los demás en el Espíritu Santo, y así quien habita en Roma sabe que los de la India son miembros suyos. Una expresión esta última de uno de los padres de la iglesia muy antiguo, se llamaba San Juan Crisóstomo. Entonces hay un deseo justamente, dice, todas las razas de la tierra, todas las razas de la tierra están llamadas a pertenecer. Y en este llamado a pertenecer, sentirnos parte de. No que hay uno de mayor categoría u otro de menor categoría. El más cercano o el más alejado. Como decía tan lindo Francisco, me vine desde los confines de la tierra. Los confines de la tierra somos nosotros los argentinos, para el centro de la iglesia, que en este momento es el Vaticano y Roma. Esa catolicidad, desde los confines de la tierra somos uno y nos encontramos como uno. Es más, dice, nos comunicamos con los demás en el Espíritu Santo. Esa catolicidad que nos permite descubrirnos como parte de ese mismo cuerpo de Cristo, como parte de esa misma identidad que nos hace ser iglesia. Iglesia una, desparramada por todos lados, pero una e identificada justamente con el Señor Jesús. Y desde ahí viene nuestra identidad. Ahora bien, algo muy importante. Todas las partes de la humanidad están llamadas a formar parte de la Iglesia católica. Pero eso no quiere decir que no vamos a ser todos italianos o europeos, sino cada uno desde su cultura y su originalidad. La catolicidad no significa la uniformidad en cuanto al color de la piel, por un lado habla de todas las razas, pero también en cuanto a las actividades, la forma de organizar de una sociedad, las expresiones artísticas. Eso es lo que decimos cultura, todo lo que el hombre hace, y que lo hace de acuerdo no solamente al genio humano, sino que sobre todo también lo hace como parte de su genio particular, que tiene que ver con su geografía propia, con su historia propia. Y la fe, en ese sentido, no suplanta la historia, no suplanta la cultura, sino que transforma como la levadura en la masa desde dentro la cultura. La catolicia, algo así, la hace católica. A eso nosotros le decimos con una palabrita bien concreta que se llama inculturación de la fe. Inculturación. La Lumen Gentium habla de la inculturación de la fe, no con esa palabra, porque después la pone de moda más adelante, unos 20 años después, el Papa Juan Pablo II, pero sí nos da el principio de cómo se tiene que hacer. La Iglesia o el pueblo de Dios, introduciendo este reino, no disminuye el bien temporal de ningún pueblo. Antes, al contrario, fomenta y asume, y al asumirlas, las purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y costumbres de los pueblos en los que tienen justamente de bueno esas costumbres y riquezas de los pueblos. Fíjense qué lindo, ¿no? Lo que se llama la dinámica de la encarnación. Viene como el verbo se hace carne,
y habita en medio de nosotros. Pero Jesús, Dios hecho hombre, no asume la humanidad, asume una cultura concreta. Es un hombre judío que tiene determinadas características en su color de piel, en sus rasgos, que tiene un idioma determinado, que tiene una manera de vestirse determinada, que tiene una lengua, ¿no?, determinada, un habla determinada, que tiene costumbres, comidas. Es decir, asume una cultura. De la misma manera también la Iglesia asume todas las culturas. Y al asumirlas, no las asume con todo lo que es, sino que asume lo bueno. Lo fomenta, lo purifica y lo eleva, lo diviniza. Hace que la palabra transforme justamente todo. La catolicidad también, algo muy importante que no debemos olvidar, se manifiesta en los distintos ministerios que se realizan en la Iglesia. También la catolicidad se manifiesta porque el Espíritu suscita diversas maneras de vivir la fe. Algunas de esas maneras se han organizado y le decimos movimientos. Movimientos. Este contexto tienen que ser entendidos y recibidos y encausados por la Iglesia todas estas realidades justamente, ¿no? Decía así el concilio: este carácter de universalidad que distingue el pueblo de Dios es un don del mismo Señor, con el que la Iglesia Católica tiende, eficaz y perpetuamente, a recapitular toda la humanidad con todos sus bienes bajo Cristo cabeza, en la unidad de su espíritu. Somos católicos. Bendiciones para todos.